Bueno, ya volvemos de esta pausa y ya estamos en comunicación con el diputado provincial de Juntos por Entre Ríos, Bruno Sarubi, Ciudad de La Paz, ex intendente de La Paz. Bienvenido, diputado, aquí a Fuera de Juego. Hola, muy buenos días, muy buena noche, perdón. Sí. Bueno, se ve que lo tiene cansado el tratamiento de la reforma jubilatoria, me parece, ¿eh? Y fue largo el día hoy. Fue largo el día. Diputado, justamente de ese tema, nosotros hablamos al principio, porque inclusive tenemos la gente de ACMER dentro de un ratito aquí en el programa. Tuvimos un tratamiento en el Senado, largo tratamiento, y en diputado parece que fuera, no digo que express, porque ha llevado sus días, pero mucho más rápido. No fue la misma gente a charlar con ustedes, o ya está como todo cerrado. A ver, yo creo que ese no es el análisis más correcto. Yo creo que esto hay que remontarse cuando el gobernador presentó las bases de la idea, que presentó los vectores, cómo empezó a convocar a todos los gremios, a diferentes actores, y a partir de ahí se empezaron a dar diferentes reuniones, incluso con la oposición, con diputados, con senadores. Se presentaron los famosos vectores, que eran las ideas base de esta reforma. Después, una vez que se plantearon esa idea, se presentó un proyecto de ley en la Cámara de Senadores, donde, muy bien usted lo dijo, tuvo numerosas comisiones con muchísimos actores, con diferentes voces, voces que estuvieron más de acuerdo, voces que estuvieron en desacuerdo. Se presentaron propuestas, se hicieron modificaciones, se tuvo media sanción, llega a la Cámara de Diputados, se sigue debatiendo, se siguió tratando este proyecto, y esta semana va a ser tratado en el recinto. Entonces, si nos quedamos solamente con una parte de la película, obviamente que parece que que esto fue un proyecto que tuvo pocos días de tratamiento y de debate, pero la realidad es que fue muchísimo más amplio. Presentamos hace meses hablando y debatiendo y discutiendo este tema, entonces solamente ver eso creo que no es lo más correcto. Diputado, lo que pasa es que uno dice, bueno, la Cámara de Senadores es la Cámara Alta y son senadores. Los diputados tienen que hacer su propio análisis del tema, como que más allá de eso, obviamente que ustedes se deben reunir, que conocían los parámetros que Frigerio había determinado al principio, que después se visibilizaron para todos, pero que también en diputados tendría que tener un tratamiento similar. Por eso digo, a uno le parece que salió más rápido. Yo no hago un juicio de valor si está bien o está mal el tratamiento que se está haciendo en diputados, pero sí que por ahí no fue tanta la gente que concurrió. Pero respecto a usted dice que algunos estuvieron más de acuerdo y algunos en desacuerdo. Yo, por lo que uno puede reproducir y lo que hemos charlado aquí, del lado sindical, del lado de los trabajadores, el único que expresó en algún momento algún tipo de acuerdo fue el multiprocesado Allende, porque el resto de los sindicatos el día de hoy se siguen oponiendo. A ver, más allá del juicio de valor que usted puede hacer o no, que eso nadie lo discute y no estoy diciendo que usted lo está haciendo, yo digo cuál fue todo este proceso. Nosotros, los diputados de todos los bloques, fuimos invitados a diferentes reuniones con el gobernador cuando se presentaron los vectores, donde nosotros pudimos opinar y debatir. Y lo mismo pasó con la Cámara de Senadores. Nosotros como diputados fuimos invitados, nosotros pudimos debatir, pudimos presentar y hacer nuestras propuestas, entendiendo justamente que una vez que esto entre o pase a Cámara de Diputados, iba a ser menor el tiempo para debatirlo, y porque también hay que ser claro, digamos, modificar algo, salvo que sea realmente necesario hacerlo, lo íbamos a hacer,
Pero si no, modificar implicaba que esto vuelva a la Cámara de Senadores con lo que implica, que todos ya lo sabemos, qué es lo que implica. De todas maneras, pudimos haber hecho las modificaciones, entendíamos que esas modificaciones, que fueron muchas en Cámara de Senadores, hoy no era necesario seguir haciéndolo. De todas maneras, más allá de lo que usted dice de Allende, es todo un gremio. Podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero es todo un gremio, o a quien representa el gremio que es UPCN. Indistintamente de eso, mire que he escuchado a diferentes actores, pero nadie me puede decir que la caja de jubilaciones no necesita modificaciones. Todos entienden exactamente lo mismo. Incluso no es algo nuevo, sino desde Busti, en 1997 más o menos, en aquella época, que yo iba al colegio, pero están los archivos, empiezan a hablar de que la caja de jubilaciones era necesaria modificarla. El propio Gustavo Bordet, cuando fue gobernador, en una apertura de sesiones de la legislatura en el 2020, si no mal recuerdo, yo ya era intendente y asistí, por eso lo tengo tan presente en la memoria, hablaba del desequilibrio de la caja de jubilaciones. Hoy, 26 años más tarde de esa apertura, la situación es peor a la que en aquel entonces ya veían la gravedad. Entonces, hay algo que está claro, tenemos que actuar. Hasta el día de hoy nadie actuó porque políticamente no es conveniente actuar, porque no es un tema que traiga beneficios políticos, pero sí son realmente necesarios actuar. Y el gobernador Rogelio Frigerio lo ha dicho en más de una oportunidad, él viene a transformar esta provincia, viene con ese mandato de transformación, más allá del costo político no que implique determinadas reformas, y esta es una de esas. Por eso él tomó esta decisión y avanzó, pero no solamente avanza con esta ley, sino también avanza en la justicia, porque es el único gobernador que se presentó ante la Corte Suprema de la Nación para reclamarle a la Nación lo que realmente no debe. Y está claro por todas las actuaciones que se hicieron desde la Caja de Jubilaciones, la inacción que ha habido en los años anteriores. Entonces, realmente hay una decisión firme de sanear este problema, porque el problema no es solamente ahora, el problema sobre todo está pensado en un futuro, en que si realmente nos vamos a poder jubilar, no nosotros, porque yo no tengo pensado jubilarme por la caja de la provincia, pero no sabemos si en el día de mañana nuestros hijos o nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros vecinos, mi hermana que tiene un sueldo en la provincia realmente se va a poder jubilar. Porque el problema justamente es ese hoy. Entonces, había que actuar y yo creo que es el camino correcto el que estamos haciendo. Diputado, creo que lo que por ahí no cuestionan algunos sindicatos y otros que se ponen más fuertemente, o trabajadores en general, porque está visto que esto es transversal, porque inclusive hay grupos de docentes autoconvocados, hay trabajadores que no se sienten representados por ningún sindicato y trabajan en el Estado y demás. No es la reforma, como usted bien dice, sino quién está pagando el costo de la reforma. Porque acá hay acciones de gobierno, está bien, no de este gobierno, gobiernos anteriores, usted mencionó a Busti y demás, que han tomado determinadas acciones que han terminado perjudicando la caja, ¿no? Incorporación de jubilados sin aportes o dejar ir otros jubilados y demás. Pero el planteo es quién paga esto. Por ejemplo, ampliar a 15 años. Recuerdo que los parámetros iniciales eran 20 años el cálculo de la vera inicial. Bagnat, en una nota aquí en Fuera de Juego, nos dijo, Gastón, que estaba previsto, bueno, que se podía llegar, que seguramente se iba a terminar en 15, cosa que de hecho en el proyecto de salida de senador está,
pero eso reduce efectivamente el sueldo del que se va a jubilar. Porque si calcula con menos sueldo, no me pueden negar que su haber inicial va a ser menor que con el cálculo que se hace hoy. A ver, yo entiendo que los reclamos de todos los sectores son totalmente legítimos, eso nadie no lo discute. El problema es que hoy hay un desequilibrio muy grande que realmente hay que buscar soluciones, porque si no el desequilibrio cada vez va a ser mayor. Entonces lo que se está buscando con esta reforma es justamente atenuar ese desequilibrio, atenuar los impactos que pueden tener el déficit de la caja. Gastón Mañá también lo explicó muy bien en la Cámara de Diputados el otro día que lo convocamos, es que justamente cada 5 puntos de una paritaria el jubilado va recuperando un punto y en eso va a recuperar en muy poco tiempo quizás esa diferencia que usted está planteando. Pero la realidad es que algo hay que hacer. No solamente alcanza con reclamarle a la provincia reclamarle a la Nación lo que la Nación no está pagando por no haber transferido la caja de jubilaciones en los 90. Siguiendo con la ley, diputado, hay otros puntos que es, a ver, bueno, son varios, nosotros tenemos algunos por aquí anotados, pero la unificación de los aumentos. Ahora había una paritaria docente, había un aumento para los docentes y se volcaba a los docentes. Había un aumento para los estatales, en ese caso dictaminado por el gobierno, la paritaria de gobierno y UPCN como gremio mayoritario, y se volcaba ese aumento para estatales. Pero ahora se unifica solamente en estatales y justamente con el gremio que parece más cercano hoy a Frigerio. Entonces los reclamos son fuertes en ese sentido. No, eso se modificó en el dictamen de senadores, que sí estaba previsto por la paritaria, por el escalafón general. Ahora lo que establece el proyecto del dictamen que tiene media sanción es que la movilidad va a estar en base a la paritaria del gremio con mayor afiliados, que hoy entiendo que es ACMER. O sea, usted me dice que se va a tomar la paritaria a partir de ahora para todos los trabajadores en base a ACMER, por ejemplo. En base no solamente a ACMER, sino a la paritaria docente. Acá hay que entender que la provincia tiene más de 90 escalafones, entonces, que eso es lo que genera un desequilibrio también muy grande, porque no todos dan los mismos aumentos, pero el que termina pagando esos aumentos, que muchas veces es desproporcional, es justamente la caja de jubilaciones. Acá lo que se busca es justamente unificar que los aumentos de la movilidad sea una sola para todos los jubilados de la provincia. Diputado, con respecto a, ¿no es cierto? Bueno, el tema de las jubilaciones especiales, que se mantiene la edad, pero si uno decide jubilarse, por ejemplo, un docente a los 52 años, tendría que seguir aportando la caja hasta llegar a la edad general. ¿Ese aporte está definido ya cuánto va a ser? Hoy es el 3%, pero se habla del 19%. Sí, está establecido en la propia ley y es escalonado. Se arranca en 19, después pasa a 17 o a 12 y termina en 6. De todas maneras, eso ya está en la actual ley. Lo que pasa es que nunca se aplicó. Y todas estas, no aplicar este tipo de cosas en la ley, justamente lo que ha hecho que hoy estemos como estamos. Pero eso, digamos, los regímenes especiales que tienen que seguir aportando una vez que se jubilan, está establecido en la actual ley. Ahora lo que se estableció fue justamente este régimen o esta escala de aportes. Pero que una vez los regímenes especiales, una vez que se jubilen, tienen que seguir aportando, están en la ley actual. Sí, de hecho, los docentes aportan un 3% en estos momentos, ¿no? Hasta los 62 años. O sea, pero yo la pregunta es esto. La pregunta es esta.
Por ejemplo, una maestra que se va a jubilar a los 50 años, 52 años. Tiene el 82%, ya tiene una reducción salarial, y sobre eso el 20%, casi entero, no se va a jubilar. O sea, gana casi el 40% menos. Bueno, digamos, lo que establece la ley es justamente, o lo que busca, no solamente el proyecto de ley, sino también la ley actual. Lo que pasa es que nunca se aplicó, es justamente que quizás tiene, y el otro se ha manifestado, los especialistas lo han manifestado, yo escucho y es lo que he estudiado, es justamente desalentar un poco que se jubilen a los 45 años o a los 52, porque claramente, si no, es inviable tener una provincia con jubilados a los 45 años como sucede. No estoy diciendo que esté mal o no, digo desde el punto de vista de la viabilidad de la caja. Entonces, claramente lo que se busca con esto es desalentar un poco que se jubilen a esa edad, y si lo hacen, que sigan aportando hasta llegar a la edad ordinaria. Dos cosas sobre esto, diputado. Una que tiene su fundamento, ¿no? Las jubilaciones especiales tienen su fundamento, la de los radiólogos, por ejemplo, por su exposición a los rayos, por más que estén en el cuarto al lado, con los chalecos de plomo. Una maestra jardinera a los 65 años, arrodillada con los chicos, me parece hasta inviable, ¿no? Por una cuestión de salud. Eso tiene sus fundamentos, por lo tanto, dejamos de lado los fundamentos que se tomaron en alguna época y buscamos la parte solamente, la ecuación económica que dé. Y por otro lado, ese tema, el Estado sigue con el poder, con esta media sanción de senadores, sigue con el poder para jubilar de oficio a aquellos que cumplan las condiciones. Entiendo que está en la ley, eso está en la actual ley. Una vez que te jubilé lo pueden hacer. De todas maneras, yo entiendo su punto y no digo que esté mal o no. Acá lo que se está planteando es, si no se hace nada, por más que estén todos los casos que usted me dio, dentro de unos años nadie se va a poder jubilar, o al menos, y mucho menos con el 82% móvil. Por ahí, bueno, el tema es cómo hacemos, insisto con esto, un radiólogo trabajando 14 años más o una maestra jardinera llegando hasta los 65 por una cuestión de supervivencia. En un país que no solamente en la actualidad, sino que ha tenido crisis tras crisis, que digamos que la situación económica, y como dice por ahí alguien, los docentes nunca ganaron bien, ¿no? No, eso no lo discuto, y creo que es una gran parte del debate también que hay que dar. De todas maneras, se vienen haciendo los esfuerzos del gobernador justamente para que todos ganen bien como realmente se merecen. Ahora, no es algo nuevo. No es que con este gobierno antes ganaban muy bien y ahora ganan mal. Entonces, hay muchas cosas para corregir. ¿Se pueden hacer en 2 años? Y no, la verdad que no, lamentablemente no se pueden hacer. Ojalá se podría, porque ya lo hubiésemos hecho. Pero sí venimos dando discusiones que antes no se daban, se vienen tomando discusiones que antes no se tomaban. Y por eso llegamos a este punto de partida. Diputado, en el caso de las jubilaciones de privilegio, lo que se llama de privilegio, no las especiales que estamos hablando recién, sino las de privilegio, bueno, fue una decisión del gobernador Frigerio presentar el proyecto de eliminarlo. La posibilidad de la retroactividad no está, ¿no? Entiendo, digamos, en lo que es la ley que nosotros aprobamos, sí está la retroactividad. No, se estaba debatiendo en el Senado porque todavía lamentablemente no tiene sanción definitiva, lo estaban debatiendo si eso se modificaba o no. Porque, en realidad, porque también era un reclamo de la gente, decir, bueno, nos toca la jubilación a nosotros y sí, siguen entiendo que no entiendo que no se pagan con la caja de jubilaciones, sino de rentas generales. De todas maneras hay que dar esa discusión, por eso también se aprobó en diputados la media sanción. Sí, diputado, ya para finalizar, ¿es mucho el costo político que están viendo que se paga con esto?
No lo sé, claramente, yo no tengo evaluado, pero claramente nadie quería tomar esto porque genera un debate, generan discusiones, porque hay un costo, seguramente lo habrá, pero son decisiones que hay que tomarla para poder transformar la provincia. Eso es una realidad. Por eso todos los patearon la pelota. Nadie quiere tomar esto, porque con la excusa de que no es el momento, en realidad lo que es más que nada es una especulación política. Y Rogelio Frigerio en ese sentido no vino a especular, vino a transformar la provincia de Entre Ríos. Y diputado, ahora sí la final. ¿El departamento de La Paz cómo está hoy en día? Porque por ahí uno lo ve lejano, desde acá del sur de la provincia, lo ve a La Paz allá lejos, tenemos que cruzar todo, lo conoce, muy lindos lugares. Me gusta mucho también Santa Elena, pero ¿cómo está el departamento de La Paz hoy? La Paz ciudad cada vez está más linda. A todos los que quieran venir a disfrutar de las termas, de nuestro río, de nuestra pesca, lo puede hacer, de la gastronomía que tenemos. La verdad que está muy linda la ciudad. También transformándola de a poco y con los recursos que hay. Esos son, obviamente que el norte entrerriano es un norte que ha sido postergado durante muchísimos años, donde nos falta la infraestructura, donde faltan quizás muchas cosas, y si uno lo compara desde el punto de vista del técnico, del suelo, de las tierras que tenemos acá en el norte, claramente estamos en desventaja desde el punto de vista productivo con gran parte o casi toda la provincia de Entre Ríos, pero también tenemos lo nuestro, y creo que hay decisiones que de a poco se está trabajando para cambiar que el norte no sea tan olvidado como realmente lo fue durante décadas. Bueno, le agradecemos mucho, diputado, y le invitamos cuando se dé una vueltita por acá, por el sur de la provincia, a venir aquí al piso afuera de juego con nosotros. Le agradecemos mucho la presencia en esta noche. Sería un gusto. Muchísimas gracias.